Me alegra mucho saber ese entusiasmo que tienen por pasar las clases de informática. Desde el día lunes han estado deseosos de gastar sus megas, de que nos podamos ver, de que yo les mire, que les salude. Bien, me alegra mucho. Muy bien. Rapidito vamos a empezar porque es larguito lo que hay que trabajar. Ustedes ya han entrado a la plataforma. Muy bien, en la plataforma les he dejado un contenido mínimo y les he dado tres videos de los que tienen que tomar nota de los elementos especiales o esenciales, y de eso seguramente luego de este video vamos a tener lo que es una evaluación. ¿Sí? Vamos a evaluar, vamos a saber qué es lo que hacemos. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos justamente a trabajar en dos archivitos que obviamente se los voy a mandar, y vamos a entrar un poquito a entender el computador, conceptualizar lo que necesitamos trabajar, ¿ya? Muy bien, como les decía, lo vamos a hacer rapidito. La historia del computador, ¿dónde empieza? Empieza en cuanto existe el hombre como el primer computador básico que hay, que razona, que piensa, y este hombre empieza a inventar. El primer invento o el primer computador del hombre en sí ha sido el ábaco, que lo tenemos aquí en este otro costado, que ha sido inventado supuestamente en China, ¿ya? Ha habido gente desde los años, imagínense, 1617, que han empezado a inventarse cositas, ¿cierto? Y dentro de esto está, por ejemplo, este señor que sería, vamos a ver, Don John Napier. O Napier, este señor ha inventado unos bastoncillos que hacía multiplicar grandes números, ¿sí? Que podía hacer las multiplicaciones de grandes números. Estos bastoncillos o huesillos permitían hacer operaciones para su tiempo bastante grande. Era una maravilla. Después viene este otro señor en 1623, que es el señor Schickard. Este señor Schickard ha hecho también una maquinita que ha creado. En base a esta maquinita ha hecho también algunas operaciones. ¿Qué es lo que hacía esta su maquinita? Era un calculador que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. Esto ha sido desaparecido con el tiempo, pero sin embargo han encontrado sus manuscritos y han creado una máquina exactamente la misma que había inventado este señor, ¿sí? Es la misma máquina que había inventado el señor. Luego tenemos al señor Blaise Pascal. ¿Alguna vez ya hemos escuchado de Blaise Pascal? Sí, ya hemos escuchado. Y este señor Pascal también ha hecho su maquinita que se llamaba la Pascalina. Esta maquinita pascalina era obviamente mecánica y podía sumar, restar operaciones, y estaba hecho en base a ruedas numéricas del 0 al 9 y podía hacer operaciones hasta 1.000.000,2 décimos, ¿cierto? Entonces, esto es lo que han ido creando en el transcurso del tiempo. Después viene este otro señor que es el señor von Leibniz, que crea una máquina escalonada. Esta máquina podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Esta máquina del señor Leibniz, permítame, ahí está. Entonces esta máquina también ha sido recreada y podía hacer todo con rueditas dentadas, podía trabajar. Luego tenemos a otros señores como el señor Jacquard. Este señor Jacquard, entonces, lo que había logrado, ahí está, es generar una máquina con tarjetas perforadas, y que podía esta máquina hacer, digamos, lo que era una textilera, pero sí era con tarjetas perforadas. Lo extraordinario era que era programable y que podía hacer sus textiles o sus figuras en base a tarjetas programables. Después luego aparece don Charles Babbage. Este señor Charles Babbage también ha creado una máquina, pero la máquina del señor Charles Babbage era mucho más grande, que era un motor diferencial. Este motor diferencial había sido creado, pero no tuvo éxito hasta el final, donde también creó un motor analítico. Aquí es muy interesante mencionar a la señora Augusta Ada Byron. Esta señora Augusta Ada Byron era
la primer mujer programadora, porque ella era la que programaba todo esto en base a un lenguaje de programación. Entonces ella es la que ayudaba a este señor Babbage. ¿Está bien? Muy bien. Luego de eso ha ido pasando el tiempo y han ido apareciendo otros como señor Hollerith. Este señor Hollerith ha creado dentro de sus sistemas el inicio del sistema binario, un sí, un no, o el 0 o el 1, que ahora es la base de nuestros computadores, ¿ya? Entonces, este señor ha creado su maquinita, ahí está, ha creado su maquinita y esta maquinita ha permitido generar la base de lo que ahora nosotros tenemos como computador. Ahora, ha puesto también la información procesada automáticamente y de ahí es de donde sale informática, la expresión informática, ¿ven? Entonces todo esto, como ustedes van a ir viendo, va a ir generando el computador que actualmente tenemos. Hablando ya de computadores modernas, el señor Aiken es un señor que era militar. Este señor ha creado también un computador, pero este computador, a pesar de que era eléctrica, pero todavía era mecánica, eléctrica mecánica. Y fíjense, el señor ha ido a trabajar y ahí viene la empresa IBM que todos conocen, ¿no? Estamos hablando desde los años 1943. Ha creado la máquina Mark I que realizaba 3 calculaciones por segundo. Entonces, para aquellos tiempos era impresionante hacer estos trabajos. Esta primera computadora, la primera computadora ha creado algunas características de las que nosotros estamos trabajando. Era un computador electromecánico. Los computadores anteriores eran mecánicos. Estos computadores ya era electromecánico, ¿ya? Después tenemos a otro señor, al señor Atanasov. Este señor también ha creado el primer computador digital, ¿ya? El primer computador digital. Ahora nosotros hablamos de computadores digitales. Entonces, este señor ha creado su primer computador digital. Me imagino que están queriendo entrar. Voy a revisar. Voy a dar permiso. Ahí está. Un segundito. Esa es parte del detalle, pues, que hay que irles dando permiso a los chicos. Y no están... A ver. Ahí. Admitiremos... ¿Cuántos más habrá? Perdón. Seguro están viendo quiénes están entrando, ¿ven? Justin está entrando. A ver, ¿qué más? Parece que eso es solamente. Muy bien, parece que no hay nadie más. Seguiremos trabajando. Muy bien. Entonces, este señor hemos dicho que crea la primera computadora digital. Usaba circuitos lógicos binarios. Tenía una memoria regenerativa. Ya estamos hablando de que el computador para aquellos días ya tenía memoria. Normalmente no tenía. Pero recuerden que estos computadores no conocían monitor. Todos los resultados salían en base a impresoras o, en su defecto, en base a tarjetas o cintas perforadas, que tenían que ser también traducidas de alguna forma. Después aparece este otro señor, John McCloy, y fíjense, la Segunda Guerra Mundial ha sido el preámbulo para crear esta máquina. Necesitaban los americanos tener información procesada rápidamente. Creó una máquina que era electrónica digital, ¿sí? Y adicionalmente hacía su trabajo 500 veces más rápida de las anteriores. Esta máquina era una ENIAC, la primer computador en realidad ENIAC. Tenía una memoria reducida y se podía cambiar los programas, es decir, si antes tenían un programa cargado, vamos a suponer que tenían cargado Word y querían entrar a Excel, tenían que apagar la máquina y cargar el programa en Excel y volver a encender la máquina, más o menos. Pero recuerda que todavía no tenían monitores en esos días, ¿ya? Luego aparece este otro señor que es
el señor Remington. ¿Dónde está? Se ha perdido don John Newman. Por ahí está don John Newman. O le hemos pasado ya. Están pidiendo. Ahí está. John Newman. Muy bien. Otra vez vamos a invitar a los chicos para que entren. Ahí está. No sé si hay alguien más. Ya parece que eso es todo. Por ahí. No queda otra alternativa más que aceptarlos y un poquito suspender la clase. Muy bien, no sé si hay más. Muy bien. Y estos señores han ido haciendo sus nuevos computadores. Ahora fíjense, aquí es donde crece sustancialmente la empresa IBM. Supuestamente tenían una autorización de crear 50 computadores, pero gracias, nos faltaba buena música por aquí. Y habían creado más de 1000 computadores, ¿ven? Habían creado más de 1000 computadores, con lo que sustancialmente ha crecido lo que es IBM. IBM luego se ha creado y se ha dedicado a los computadores específicamente. Y ahí aparece una primera generación de computadores. Cuando aparece la primera generación de computadores, ahí está el señor Remington, y empieza en el año 1940 hasta el 1950. Estos computadores tenían la característica de que tenían un dispositivo principal de almacenaje. Este almacenaje era en base a una línea de mercurio, es decir, el mercurio hacía que se mantenga en memoria, comillas, la información. Luego aparece, aquí está el señor Remington, en 1953, a ver, el señor Remington hace su primer computador digital, eléctrica ya digital. Muy bien, en 1953 ya aparece lo que es la IBM 650. Características de esta: producía, se iba a producir 50 máquinas, se producieron 1000. La compañía dominaría el mercado, lo que acabamos de decir hace rato, y luego han ido apareciendo otras máquinas también. Esta máquina tenía una característica, la IBM 305 Ramac. Tenía un disco magnético para almacenaje externo. Este es el disco, ¿ven? Ese es el disco. El disquito que ustedes tienen en su computador obviamente es bien pequeñito y de mayor capacidad, pero este es el disco que era el primer disco que era magnético para guardar información, ¿ya? Luego viene una segunda generación de computadores. En la segunda generación de computadores aparece el transistor. El transistor, voy a cortar un segundito, seguramente están pidiendo admisión. A ver, ¿alguien más se admitirá? Ya estamos 34 chicos aquí. Muy bien, entonces estábamos en que aparece el transistor. Estos caballeros son los que han inventado el transistor. Y el transistor, como ellos lo han inventado y como actualmente es, ¿qué hace este transistor? Es el elemento que ha dado el brinco entre el computador, que era de primera generación y de segunda generación. Y actualmente estos transistores son el eje principal de lo que es los computadores actuales. A ver, solamente para tener una idea, en un chip de microprocesador del computador entran millones de transistores. Obviamente la tecnología es diferente, pero el principio es el mismo. Entonces entran millones de transistores, por eso nuestros computadores y nuestros celulares son realmente veloces. Entonces el transistor ha sido el elemento que ha permitido el cambio sustancial a lo que nosotros actualmente vivimos, ¿ya? Muy bien. Después, en 1959 ya se van creando nuevos computadores. Y aquí, en este caso, empiezan los computadores de escritorio, dicen.
Esto es un computador de escritorio. Los computadores primarios eran de habitaciones completas, eran habitaciones grandes, esos eran los computadores. Pero este ya es un computador de escritorio, dicen que era el computador, todo esto era el computador de escritorio. Después viene una tercera generación. En la tercera generación tenemos este computador que sería el IBM 360. La característica de este computador que ya tenía circuitos integrados, es decir, el transistor que primero se ha creado como les he mostrado, pero después han agarrado y han puesto 10, 20, 30 transistores en un solo circuito que le han llamado circuito integrado. Estos circuitos han ido reduciendo ya el tamaño de los computadores. Cientos de estos transistores en un solo chip, ¿sí? Entonces, los transistores han ido poniéndolos en un solo chip y han ido reduciendo ya los computadores. Estamos hablando ya de 1965, donde se ha empezado a crear el primer minicomputador. Este sería el primer minicomputador para la fecha, ¿sí? Este es el de 1965, el PDP-8, ¿ya? Que tenía características ya diferentes. Y vamos a ir viendo, vamos a ver, ¿qué más tenemos? Aquí. Este es a ver, vamos a ver, ustedes seguramente van a identificar ya, porque ya deben haber conocido, disco flexible de 8 pulgadas. Estas eran las nuevas memorias, discos flexibles. Y como verán ustedes, ¿sí? Si bien no han conocido el disco flexible de 8 pulgadas, de 5 un cuarto de pulgada, pero han debido conocer los disquetes de 3 un medio de pulgada, ¿cierto? Entonces, estos eran los nuevos dispositivos de almacenamiento. Inventor, este caballerito que está todo sonriendo ahí. Hasta ahí termina más o menos la tercera generación. Cuarta generación de computadores, viene este señor Gilbert Abbott. ¿Qué es lo que ha hecho? Un chip de silicón del tamaño de la uña de un dedo. Esos son los microprocesadores. Y ahí es donde se ha creado ya este computador como que más o menos tiene cara conocida para nosotros. Tiene una pantalla, un monitor. Pero este monitor no trabaja como el monitor con el cual están trabajando ahora ustedes, sino era simplemente códigos, códigos y códigos, y no daban ningún tipo de imagen, solamente respuestas, códigos. Antes de estos computadores, todo era en base a impresora. ¿Ya? Muy bien, ahí estamos. Luego aparece el Dr. TED. ¿Qué es lo que ha hecho este Dr. TED? Este Dr. TED ha creado el primer microprocesador. El primer microprocesador, y aquí aparece una empresa que conocen ustedes, Intel. Entonces se llamaba el microprocesador 4004, ¿ya? Este microprocesador tenía una característica, fíjense, era reprogramable, o sea, podíamos reprogramar y programar ese microprocesador. Muy bien, como verán ustedes, están apareciendo palabras que más o menos escuchamos en nuestro pasar del día. A ver, permítanme, nuevamente, no hay nadie. ¿Alguien quiere entrar? Si es que se comunican, que intenten nomás entrar para aceptarles, ¿ya? Muy bien, y aquí viene en 1975 otra persona que ya ha creado una versión más conocida del computador, los computadores 880. Muy bien, a ver, ustedes han debido escuchar de pequeños computador Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, ¿sí? La tecnología de esos computadores era 8086. Pero fíjense, la tecnología de este es 8080, ya estamos cerca, ¿se dan cuenta? Entonces, esos son los elementos que han empezado a crear los nuevos computadores. Ya tenía una unidad de procesamiento, ¿está bien? Este computador ya tenía una unidad de procesamiento. Ahí está. Esto más o menos ustedes ya han debido ver en computadores muy antiguitos, así, una bola de circuitos y chips, así de la forma como las que están viendo ustedes. Pero este era el primer computador de ese tipo. Era un computador casero, es decir, que podíamos llevarlo a la casa. Los otros computadores eran gigantes y eran por oficina, y el costo obviamente era muy alto.
¿cierto? Después empieza en 1976 Steve Jobs. ¿Alguien conoce a Steve Jobs? Steve Jobs ha sido el inventor del computador Macintosh, Mac, ¿sí? Este computador Macintosh era de esta característica, Apple Computer se llamaba. Este señor, que aquí está de joven y aquí está de caballerito, ha inventado el computador Macintosh. Esto se hace referencia también en el video, en uno de los videos. Ahí hacemos referencia de el Macintosh, si no me equivoco está por este video. Hay dos tipos de computadores, como ustedes ya saben, uno es Mac y el otro es PC, y vamos a seguir viendo. Muy bien, ha creado en 1976 su primer computador, que era Macintosh. Ahora fíjense, ¿con cuánto de memoria? 4K de memoria. Ustedes ahorita están hablando de memoria de 4 gigas, que vamos a ver también qué son las memorias y los gigas, pero 4K para estos tiempos ni una palabra quedaría, ¿cierto? Muy bien, y ahí viene luego en 1980 viene esta máquina de IBM. IBM crea su primer computador. Este computador tiene la característica de ser el primer computador PC. Ahí está, ¿ve? La diferencia entre la Mac y la PC. ¿Qué es PC? Personal Computer, es lo que tenemos. Tú tienes ahorita en tu delante un PC, un computador personal. Esa es la idea. Y se ha quedado como PC, y PC va a ser para todos los computadores que trabajan con Windows. Y Mac trabaja con el sistema operativo para Macintosh, ¿cierto? Son diferentes los computadores. Para esos tiempos, también en 1975 aparece el caballerito Bill Gates. ¿Y qué hace el señor Bill Gates? El señor Bill Gates ha creado en 1975 su empresa, Microsoft, y ha adquirido un programa que se llamaba QBasic. Era programador, ¿cierto? Para programar. Ha creado con el QBasic su programa para sistema operativo, el Q2. Este Q2 con el tiempo ha sido vendida a la empresa IBM para que trabaje y sea como el MS-DOS, que seguramente algunos han escuchado y saben de qué más o menos estamos hablando. Cuando ha aparecido el sistema MS-DOS, entonces lo que ha hecho el señor Bill Gates ha agarrado y le ha vendido la franquicia a IBM. Es decir, IBM tenía que vender sus computadores con el sistema operativo MS-DOS instalado, pero tenía que pagarle a Bill Gates por el programa, que al final quien pagaba todo eso era el usuario. O sea, el computador valía $300 y el programa $50, no le importaba a IBM, cobraba $350 y se lo daba $50 al señor Bill Gates. Más o menos la idea, ¿cierto? Entonces, en base al MS-DOS ha aparecido luego Windows, ¿ya? En sus versiones diferentes que ustedes ya han visto en lo que les había explicado. Entonces, este caballerito que se llama Bill Gates se ha hecho un buen dinero haciendo el trabajo que ha hecho. Muy bien, luego aparece la quinta generación de computadores. En la quinta generación de computadores vienen los supercomputadores. Ciertamente nuestros computadores están en medio por aquí, pero lo que quiero hacerles notar a ustedes que vienen estos computadores que se me perdió la laminilla de la 5G, pero son los supercomputadores, o sea, computadores que trabaja, digamos, la NASA, que trabajan empresas super gigantescas con cálculos increíbles, ¿no? Entonces, estos computadores son los que llevan miles de operaciones simultáneamente, ¿ya? Esa es la parte que son los más grandes. Pero viene una sexta generación y ahí entran nuestros computadores también, ¿no? O sea, en todo esto están nuestros computadores. Y en nuestros computadores en los que trabajamos actualmente, el ritmo de trabajo va por lo que es la inteligencia artificial. O sea, estos computadores que nosotros usamos, los que son un poco más grandes, son
dedicados a lo que es la inteligencia artificial. Y estos computadores que tienen ustedes son los que son normalmente son Celeron, Core 2 Duo, Core 2 Quad, el Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 que habíamos hablado también, hasta una 10ª generación que hay de estos computadores. Para estos computadores una memoria mínima de 4 GB, fíjense, era 4K bytes en el computador de Apple, ¿cierto? Ahora estamos hablando de 4 GB mínimo y todavía se nos cuelga, ¿no? Se lentea. Y tenemos adicionalmente una tarjeta de video mínimo de 1 GB. Si ustedes han visto las características de su computador, como les he pedido, muchos deben tener de 2 GB su tarjeta de video, que obviamente está excelente, ¿no? Y también tenemos las tarjetas madre, que una de las últimas, como para este computador que tienen ustedes a su derecha, este es un computador gamer, ¿cierto? Entonces viene una tarjeta madre Asus Z360. Imagínense este computador con 3 monitores para jugar nada más, ¿cierto? Y aquí tenemos lo que habíamos visto, la parte interna de estos computadores. Entonces, a eso estamos llegando. Obviamente el computador que tú tienes debe estar en estos lugares, entre una Core i5 o una Core i7, pero son computadores de casa que nosotros trabajamos, hacemos nuestras conexiones a Windows, lo que ustedes hacen normalmente. Estos otros computadores ya son computadores superiores que obviamente cuestan carísimo y que tienen características especiales, ¿sí? Hasta ahí más o menos entonces viene la 6ª generación. Ahora, ahí tienen las características de un PC Gamers, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que tener el PC Gamers? Más o menos se los he puesto en base a lo que he visto en la actualidad en internet. ¿Qué es lo que tiene que tener? Yo tampoco tengo un PC Gamers, ¿no? Son computadores, como les decía, grandes. Ahora, ¿qué características tienen? Tienen trabajo vectorial, o sea, es por mucho tiempo, mucho que utilices el computador con tantos programas, tienen la misma eficiencia, ¿cierto? Muy bien, tiene cientos de microprocesadores, ¿sí? Vectoriales trabajando al mismo tiempo y están orientados a la inteligencia artificial y fíjense, trabaja con las teorías del caos, quiere decir que no genera problemas cuando trabaja en múltiples plataformas con sistemas difusos, con holografías y tiene transistores ópticos. Miren, estamos hablando de otro tipo de transistores ya, transistores ópticos, ¿ya? Hasta ahí queda nuestra 6ª generación. Y de pronto ya estamos pensando en una 7ª generación. Nosotros estamos en el amanecer, en las primeras luces de una 7ª generación. Estamos viendo. Esos son los computadores cuánticos ya. Son computadores gigantes. A ver, por aquí tengo la tomita. Este es un computador cuántico. Esta supuestamente es de Google. Google tiene su propio computador cuántico. Estas son las características. Así es como se ven. Si ustedes buscan en internet, tanto en YouTube como en imágenes, van a ver que son computadores. Estos trabajan con qubits. El qubit son el mismo bit, que ya saben que es bit, ¿no ve? 0 o 1, es el mismo elemento, que no solamente es 0 o 1, sino que al mismo tiempo puede ser 0 y 1 y puede ser 0 y 1 también en la contraparte. Y que estos qubits generan cantidades enormes de posibilidades para hacer los trabajos, ¿sí? Entonces esto obviamente como referencia estoy dando que estamos a los albores de lo que son los computadores cuánticos y esa es la generación número 7. Hasta ahí más o menos es la primera parte que está complementada, perdón, me estoy tropezando con mi lengua, que está complementada con los archivos que habíamos trabajado, ¿sí? Muy bien, eso está complementado. Por si acaso, esta nuestra sesión
la estoy grabando y seguramente la voy a subir a la plataforma para que ustedes también tengan. Ahora hablaremos un poquito de los datos, bytes, bits y caracteres. ¿Qué es un bit? Bit es binary digit, es un dígito binario. ¿Qué es un dígito binario? Es un 0 o un 1, un encendido o un apagado. ¿Y dónde se ve esto en el computador? Hemos dicho en los transistores, ¿se acuerdan? Muy bien. Ahora, 8 ceros y unos, 8 octeto, sistema octal, 8 ceros y unos es un byte. ¿Y qué es un byte? Para nuestro entender, un byte es un símbolo, es una letra o un número en el computador. Eso es un byte. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de kilobytes son 1024 letras, números o símbolos. ¿Sí? Un kbyte es 1024 números y símbolos. El funcionamiento está en base a la información. Hablemos de la información. Es lo más importante. Si tu computador, digamos, se bloquea, le ha entrado un virus, lo que sea, entonces no importa, digamos, que tengas que reinstalar el sistema operativo, tengas que hacerse mantenimiento al computador. Inclusive muchas veces se daña el disco duro y lo que más duele y el sufrimiento más grande es la información que yo tengo en mi computador. Ya sea mis trabajos, están viniendo los vendedores de maní y naranja, creo. Bien, entonces esta información es lo más valiosa, la que sea. Si es tu trabajo, si son tus fotografías, tus videos de tus hermanitos, si son fotografías de, no sé, tus amores, qué sé yo, cuántas cosas que tenemos nosotros en el computador y duele realmente cuando se pierde la información. Por eso la información en el computador es lo más valioso que hay que cuidar la información. Cuando les decía, o cuando hagamos las prácticas correspondientes a Word, Excel, entonces ustedes tienen que evitar guardar su información en el disco donde está el sistema operativo, en el disco C. Tienen que guardar su información en el disco D, en los otros discos. ¿Por qué? Porque esta información, como les digo, es totalmente importante. Cuando un virus ataca al computador, siempre le ha de atacar al disco C para desconfigurar, malograr, destrozar el disco C. Pero normalmente nunca ataca a los discos, que en este caso es disco D, disco E. Nunca ataca. Entonces en estos discos tú debes guardar toda tu información. Videitos, fotitos, cancioncitas, musiquitas, películas, trabajos, todo aquí. No en el disco C. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hablando más de la información, ahí estamos hablando ya del valor de la información. La utilidad es la que tú le das, que tienes que trabajar, y el poder de la información. Teniendo información tú tienes poder, ¿cierto? Es decir, si yo agarro y se me ocurre averiguar sobre un arma de 9 milímetros que no tengo idea, voy a internet, busco y ya averiguo algo, tal vez me lo guardo el video, pero ya se desarma. Esa información para mí es valiosa. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo y estoy conociendo. Entonces la información y el poder de la información es importante. Permanentemente hay que retroalimentarse. Muy bien. Ahora, algunos elementos de lo que es el computador, ¿ya? Muy bien, aquí sabemos que es un sistema electrónico, pero es electrónico digital, nuestros computadores actuales, ¿ya? Muy bien, las operaciones que realizan estos computadores es aritméticas y lógicas de alta velocidad, ¿ya? La computadora provee un sinnúmero de usos, puedo aplicar a todo absolutamente, dependiendo simplemente de lo que nosotros queramos decir. La unidad del sistema. Cuando hablamos de un computador, tiene dos partes, ¿ya? Aquí vamos a revisar en este otro. Muy bien, tiene dos partes el computador. Una de las partes se llama el hardware, la parte física, todo lo que puedo tocar con la mano,
¿ya? Y la otra parte se llama la parte software, lógica, la parte intangible, lo que no puedo tocar. Si hacemos una referencia hombre versus computador, nosotros también tenemos una parte hardware y una parte software. La parte hardware es lo que tocamos, nuestras manos, cara, cabellos, ojos, todo, ¿no? Eso es lo que es el hardware. Y el software, ¿qué es? Son los pensamientos. No puedo tocar mis pensamientos, ¿cierto? No puedo agarrar en tu cabeza y decir, a ver qué estás pensando y hurguetear tu cabello y saber lo que tú estás pensando. Eso es software. Entonces, hardware y software, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona el computador? Cuando funciona el computador, debe entrar información, debe ser procesada esta información, debe ser guardada esta información y debe tener resultados esta información. ¿Ya? A ver, revisaremos. Yo en este momento estoy terminando de dormir, abro mis ojos y lo primero que veo, por decir, es mi cuarto y qué sé yo, una mosquita ahí zumbando, ¿cierto? Eso es información para mi cerebro. Está entrando información, estoy procesando que es una mosquita y además estoy guardando esa información porque ya es un nuevo día y tengo que hacer muchas actividades y debo tener un resultado de esa información. Mosca muerta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esas son las características de un computador. Ahora, dentro de estas características, fíjense, entre el hardware, hablaremos un poco del hardware. Hay dispositivos de entrada en el hardware. ¿Por dónde entra la información? La información entra por el teclado, entra por el mouse. Claro, cada vez que hago un clic, yo estoy moviendo, estoy llevando información desde mi brazo hasta el computador, ¿cierto? Por la cámara web, es lógico. El micrófono también es un dispositivo de entrada y un escáner, por ejemplo. Ahora, esta información que ha entrado tiene que ser procesada. ¿Mediante qué? Mediante la tarjeta madre, mediante el microprocesador y con las memorias RAM que tiene el computador. Todos estos procesan la información. Debe ser guardada la información en dispositivos de almacenamiento, también llamados dispositivos de entrada y salida al mismo tiempo. Estos dispositivos de almacenamiento son los discos duros, los dispositivos USB que ustedes conocen, las memorias micro SD. La pongo esta memoria porque usan en su celular y pasan al computador mediante la USB o de la micro SD, ¿no ves? Es lo que usamos. Y los lectores de CD, DVD y Blu-ray que tenemos, ¿cierto? Entonces nosotros podemos guardar nuestra información aquí. Pero también en el disco duro puedo sacar información. De la memoria USB puedo sacar información. Por eso son dispositivos de entrada y salida al mismo tiempo, simultáneos, ¿cierto? Muy bien. Y después debo sacar estos resultados para que vea la persona. Una impresora es un dispositivo de salida, es por donde sale la información. El monitor, lo que ustedes están viendo, es el dispositivo de salida también, está saliendo información. No se olviden que hay también los dispositivos touch screen. ¿Qué son los touch screen? Dispositivos de entrada y salida, es decir, pantallas donde con mi mano yo agarro y puedo mover, igual que el celular, exactamente. Los celulares tienen una pantalla touch screen, que son de entrada y de salida, ¿cierto? Y también parlantes que sale la música. Esos son los dispositivos de hardware, todos los que son. Están divididos en cuántos hemos dicho, en 4 tipos de dispositivos, ¿cierto? Después también tenemos algunos dispositivos que normalmente trabajamos, que son las redes, tanto por Bluetooth o por Wi-Fi, donde entra Internet. ¿Y qué pasa en Internet? Son entrada y salida de información permanente del computador, ¿cierto? Ahora, todo esto no funcionaría todo esto si no tuviésemos nosotros programas. Los programas hacen que funcione. Sin programas no funcionaría. Ustedes ya conocen. El sistema operativo es una
compilación de muchos programas que están dentro, obviamente que están organizados y equilibrados, y este sistema operativo permite que funcione todo. Dentro de ellos, para aplicaciones, cosas específicas que yo quiero. Quiero mandar una carta a mi abuelita, muy bien, voy a entrar en Word. Quiero hacer una planilla de pagos de Excel, muy bien, voy a entrar a Excel. Si quiero hacer una presentación de PowerPoint, quiero ver videos, quiero escuchar música, quiero hacer imágenes, o quiero hacer videos, o quiero entrar a Internet, todo mediante programas. Entonces, no se olviden que el computador se divide en dos partes, y que el hardware se divide en cuatro partes: dispositivos de entrada, dispositivos de procesamiento, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de salida. Y básicamente los programas, el software o programas, están basados en dos cosas: sistemas operativos y programas de aplicaciones, ¿sí? Nada más. Y obviamente las redes que nosotros tenemos, que tal vez sean Bluetooth o también Wi-Fi, ¿ya? Muy bien, que vienen con Internet. Ahora, yendo a esta otra parte, ya acabo de explicarles el hardware, el software, ¿sí? Ahora a esto le van a dar una leidita. Ahora estamos hablando de tipos de computadores, ¿ya? Ahora, dentro de los tipos de computadores tenemos los microcomputadores. A mi consideración, los microcomputadores han terminado en los computadores que estábamos hablando, sobre los Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Los computadores que son i3 hasta i9 ya son un poquito más grandes, o sea, capacidades mayores. Pero aún eso, nosotros tenemos computadores más grandes, se siguen creando más grandes todavía, como ustedes han visto con el Quantum, ¿cierto? Entonces, esos computadores que ya están creciendo increíblemente, son los que a nosotros nos van a permitir a futuro tener mayores posibilidades de crecer. Ahora, estamos hablando, ustedes ya han visto lo que es un computador de escritorio, los que son de mesa, los computadores portables, que ustedes ya tienen una idea. Dentro de ellos están los laptops, los notebooks, que son más pequeñitos. Aquí está medido por libras, pero yo mediría por el tamaño de pantalla en realidad, ¿no ve? Ya hemos aprendido a darnos cuenta qué tipo de computador tenemos. A ver, fíjense, hemos hablado de computadores de 14 pulgadas y de 15, un cuarto de pulgada, ¿cierto? Las grandes, las que tienen teclado adicional. Pero hay más pequeñas de esas, son las de 12 pulgadas, las de 10 pulgadas también hay de 10, y fíjate que tablets también hay de 10. O sea, ya el tablet o el celular ya le ha nivelado al computador más pequeño de 10 pulgadas. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos algunas cosas que nos dan idea de cómo estamos yendo con los computadores. Ahora, estamos hablando de los mini computadores, donde estábamos hasta los Pentium 4, y aquí tenemos los mainframe, que nosotros estaríamos manejando ya esos computadores. Ya estamos hablando de supercomputadores, que era la quinta generación, y la sexta generación, y la séptima generación, la que estamos viendo, los albores, ¿no?, de los computadores que están creando para generar mayor funcionamiento. Muy bien, ahora, el funcionamiento. Ya hemos hablado de los dispositivos de entrada, salida, de almacenamiento y de proceso. Muy bien, ahí está. Esto es para que le echen una leidita. Periféricos, aquí están lo que hemos hablado: teclado, ratón, lectores ópticos, que sería el lector de DVD, CD, los modems que ya están integrados, que ya estaríamos hablando de Bluetooth o Wi-Fi, que son los modems actuales, y los dispositivos de salida, ¿no?, periféricos o dispositivos de almacenamiento y de salida. Muy bien, programas o aplicaciones, es lo que hablábamos aquí, ¿no? Programas o aplicaciones, ¿dónde están? Office, Word, para hacer videos, ver videos, hacer música y todo aquello.
Y también tenemos, ahí están, sistemas operativos, aplicaciones y bueno, todo lo que ustedes pueden tener. Muy bien, ahora, ¿de qué se trataba el trabajito que él les había pedido en la plataforma? Tanto se han desgarrado su ropa ahí para entender, no está difícil, guaguayos. A ver, fíjense, esto es los videos, había que ver, y todo lo que les he hablado, había que tomar nota, ¿no? Había que hacer un pequeño resumen. ¿Para qué? Para que luego tengamos esto, una evaluación. Les voy a pasar la evaluación. Ahorita no está listo para ustedes, miren, no está mostrado para ustedes. Sin embargo, interesante sería que tengan una idea. Solamente es un par de preguntas. Bueno, no son tan par de preguntas, estamos hablando de unas 20 preguntitas, selección múltiple. Mejor no les muestro porque como se están grabando ustedes también no me conviene, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso y vamos a hacer las evaluaciones. Obviamente les voy a mandar los textos que hemos tenido. Muy bien, ahora sí vamos a habilitarnos para escucharnos y atendernos. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Por favor, les agradeceré. Pregunten. Hola, ¿están vivos? Licenciado. Hola, hijo, ¿cómo estás? Sí, Buen día o ahí buenas vivos, tardes. creo. Dime. Tengo una pregunta. Ese cuestionario va a mandar y las lecturas y hay que responder en un tiempo límite, supongo, ¿no? Sí, eso sí. Les voy a mandar los archivitos esos que ustedes han visto con las imágenes, todo eso, para que tengan una idea. Ahora, la idea no es tampoco aplazarlos, sino la idea es que le echen una mirada, una lectura y respondan al cuestionario. Y sí va a tener un tiempo, a ver, hoy día es 7, ¿cierto? 7 de agosto. A ver, Sí. mañana 8 y hasta el domingo 9. Yo me imagino que el domingo ya se va a cerrar. Mañana lo voy a habilitar seguro, o el domingo mismo. No les voy a dar mucho tiempo, pues. Como son hartos, les conozco, pues. Entonces, vamos a habilitar un día, seguramente el domingo, para que ustedes respondan y trabajen sobre el cuestionario. O, en su defecto, en cuanto tú entres al cuestionario, vas a tener, por decir, los 20 o 30 minutos para responder el cuestionario, se te va a cerrar y para los demás va a estar habilitado todavía un día o 2 días seguramente. Ya, licenciado, gracias. Sí, hijito, positivo. ¿Alguien más? Sí, profesor, buenas tardes. Hola señorita, ¿cómo Quería está? preguntarle. eh, sí, muy bien. Sobre la evaluación, no sé si ya lo había explicado en la primera clase que tuvieron, porque como algunos nos estamos incorporando ahora en este horario, que ya es todos en uno, Ujú. entonces quería saber sobre el modo de evaluación y, por ejemplo, yo fui la que le preguntó sobre la tarea, si había alguna tarea, porque generalmente la plataforma nos va a avisar cuando tengamos tareas, ¿verdad? Sí, claro, claro. O sea, todo va a ser en base a la plataforma y en base al WhatsApp, ¿no? Ahora, no se van a rayar en el WhatsApp, me hacen asustar. Yo digo, "¡Ah! ¿Qué ha pasado? Así son mis estudiantes, he dicho. Ya les voy a dar un sana colita de rana para el día viernes, he dicho. Por eso hemos hecho la clase hoy día. ¿Están felices ahora? Sí, licenciado. Sí, tengo que mirar. Me alegra, me Sí, alegra. está bien. Un poco de Sí. paciencia van a tener. En realidad, esta semana que está terminando es una semana de ajustes para todas las materias. Entonces, he escuchado, no solamente en tu carrera, sino que he escuchado Ay, en otras carreras, no estamos pasando, pero no nos hemos conectado y cosas así. En realidad también Infocal ha adquirido algunos nuevos equipos y se está configurando falla, error, ¿no? Falla, intento de nuevo, error, intento de nuevo, y así estamos trabajando. Recuerden que también todos ustedes y nosotros los docentes nos estamos desayunando con todo este nuevo sistema, ¿no?
Entonces hay que aprender nuevas cosas también, tanto ustedes como nosotros, a manejar nuevos programas, a habilitar y todo eso para que todo funcione. Que adicionalmente, no solamente por el Meet Google vamos a hacer las clases, también por el Zoom, por el Blue. Hay muchos que hacer, pero hay que ver la disponibilidad también. Ahorita, para mí, esto me da bastante disponibilidad porque me da bastante tiempo y no se entrecorta. Por eso he entrado al Meet Google. Lo importante es que nos conectemos y hagamos las clases. Gracias. Otra pregunta, chicos. Ahora una pregunta, otra duda más, profesor. Quería saber sobre los horarios. Estaba comentando que podían ser en la tarde y en la mañana iban a ser intercalados. Ya. ¿Ese horario todavía entremos se de va a ver acuerdo para establecer un horario fijo? Está bien, entremos de acuerdo en lo siguiente. Uno, es un solo grupo, ¿ya? Por lo menos eso hemos quedado con la licenciada. Ahora ella, dependiendo del número de estudiantes, seguramente va a dividir. Pero mientras tanto es un solo grupo. Ya. Yo posiblemente entre y dé la clase el día lunes a la hora correspondiente. Vamos a suponer a las 9:20, ¿sí? Pero es posible también que otros docentes estén dando y se sature la red y no pueda entrar, porque tenemos que hacerlo también a través de Infocal para que se guarde, para que se grabe el trabajo, ¿cierto? Entonces genera dificultad porque son diferentes carreras y todo eso. Yo sugiriera trabajar con ustedes, en este caso lo hemos hecho hoy viernes a la 1. ¿Por qué no trabajamos o viernes o fin de semana? O en su defecto, en la noche a partir de o en la tarde a partir de las 5 o 6 de la tarde, y quedamos a hacer la clase a esa hora, donde no hay mucha corrida de clases, y que así como ahora libremente podamos entrar, trabajar y hacer todo lo que estamos haciendo sin interrupciones. Para mí, mi criterio es que, como en este caso no tenían clase alguna, ha quedado fantástica, ¿cierto? Pero la próxima semana, por ahí tienen a esta hora clases, entonces podríamos reprogramar, por decir, para hacerlo el día sábado. Como generalmente todos estamos en casa, también sería fácil. Pero yo quisiera que consideren ustedes que nuestras clases no van a ser fijas. Sí va a haber clases por lo menos una vez a la semana, ¿sí? Y que va a ser móvil, donde nadie se perjudique. Ahora esta clase también la estoy grabando, no se preocupen, y la voy a subir también al YouTube, y van a tener su enlace también en la plataforma. ¿Qué más, chicos? Digan. Entonces las clases no van a ser establecidas, o sea, no va a haber un horario fijo para esta para nuestra materia, ¿sí? Para nuestra materia va a ser así. Ahora, si les parece, ahora si quieren fija lija, entonces va a estar más complicadito, porque a esa hora se nos va a bloquear también las redes. Ya, muy bien. Por mi parte, yo creo que la mayoría va a opinar seguramente, a ver en WhatsApp. Viernes, por ejemplo, a mí me parece bien porque no tenemos clases nosotros como primer semestre. Una maravilla. Y al parecer no vamos a tener más clases. Voy a hablar con la licenciada Carlita y le voy a decir que el viernes me asigne, o por lo menos que les comunique a ustedes que hay mayores posibilidades de que pasemos el día viernes. ¿Les parece bien? Está bien. Me parece a mí también bien. Está bien, sí. Y así el lunes se echan por la dormida, primer día de la semana no van a ir a clases, duerman. Ya, ¿alguien más? Sigan preguntando. Del trabajo, pregunten. Se Dígame. corta mucho el audio. ¿Se corta? Seguramente. Del trabajo, profesor, entonces nos va a dejar una lectura. Lo que hemos una visto, vez realizada la lectura, vamos a de ver. La evaluación. Sí, ¿verdad? Exacto. Y adicionalmente estoy revisando lo que tengo en el computador. Posiblemente también les pida un resumen de la lectura.
Y eso en Word me lo van a tener que mandar luego. Ahí está bien. Ya, entonces tendríamos pendientes un resumen de la lectura Un resumen de la y de la lectura lectura misma y, tenemos un cuestionario. y el cuestionario. Exacto. Ya, gracias. Eso Ok, ya está entendido, sí, gracias. eso, muy bien. Ve, así vamos a trabajar, pues bien lindo, comprendiéndonos. ¿Qué más? Ya. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, quedaríamos aquí en nuestra primera sesión de trabajo, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Sí, está bien. Muy bien. Sí, sí. Vayan a almorzar y vayan a darle comidita al perrito, está muriendo de hambre. Ya, un gusto chicos, que les vaya bien. Gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. A no ser que haya más preguntas. Hasta Chao, luego. chao. luego. Chao, chao, listo, adiós. Hasta luego. Chao chicos, Chao. adiós, que les vaya bien.